Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de determinación de límites por medio de una aproximación mediante una curva trayectoria. Esta aproximación mediante una curva trayectoria se basa en que para calcular el límite de una función, que en este caso x, y tienda a a, b, pues se puede manejar de diferentes direcciones. Tenemos esta curva trayectoria, tenemos esta línea recta que es una curva trayectoria, tenemos esta curva trayectoria, tenemos esta curva trayectoria. Si nos damos cuenta, tenemos muchas direcciones, muchas trayectorias para calcular ese límite. Por lo tanto, no es muy recomendable utilizar este método para calcular límites. En sí nos puede ayudar para determinar que una función no tiene límite. Y vamos a realizar algunos ejemplos. Determine el límite cuando x, y tiende a 0 de la función x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Y lo que yo debo de llegar es que este límite no existe. No podemos sustituir. ¿Por qué motivo? Si nosotros sustituimos, en el numerador tendríamos 0. En el denominador también tendríamos 0. Y 0 sobre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que buscar algunas formas de aproximarnos al origen, al punto 0,0. Una forma de aproximarnos es mediante el eje X. Es decir, voy a tomar Y 0 y X lo voy a aproximar al valor de 0, iniciando en 1 y lo voy a hacer cada vez más pequeño, 1.5 y 0.1. O también lo puedo tomar el negativo de menos 1 y me tengo que acercar al valor de 0. Menos 1, menos 0.5, menos 0.1. ¿Cómo es que yo calculo el valor de la función? Solamente sustituimos. X vale 1, y vale 0. Significa que esta parte se va a eliminar. Me va a quedar 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado, que me da 1. Como y vale 0, 0.5. 0.5 al cuadrado sobre 0.5 al cuadrado. Me va a dar 1. Como y vale 0, y si nosotros sustituimos el valor de punto 1 al cuadrado entre punto 1 al cuadrado también me da 1. Hacemos lo mismo con los negativos. Como y vale 0, tendremos menos 1 al cuadrado 1 sobre menos 1 al cuadrado 1. 1 entre 1 sigue siendo 1. Entonces, si nosotros nos aproximamos al origen mediante el eje X para esta función, vamos a encontrar que la función toma el valor de 1. Ahora me voy a aproximar al origen mediante el eje Y. Esto lo puedo hacer teniendo a x como una constante igual a 0. Y vemos que me aproximo y a 0 desde el positivo o desde el negativo. 1.5, 0.1. Me acerco a 0. Y y en negativo igual, menos 1, menos 0.5, menos 0.1, pues también se acerca al punto 0,0. Entonces sustituimos. X se va a mantener en 0. Significa que esta parte se va a eliminar. Tendríamos menos 1 al cuadrado me va a dar menos 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 entre 1 me da menos 1. Lo podemos hacer con punto 5. Como sabemos que eso se va a eliminar, tendremos menos 0.5 al cuadrado sobre 0.5 al cuadrado. Va a dar 1. Menos entre más, menos 1. Y así sucesivamente. Como vemos, si nos aproximamos por el eje X, el límite de la función es 1, mientras que si me aproximo por el eje Y, el límite de la función es menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo tengo dos límites diferentes en dos rectas distintas, el límite no existe. Y aquí lo tenemos de forma gráfica, que cuando nosotros aproximamos por el eje X, encontramos que la función es 1.
Y cuando nos aproximamos por el eje Y, pues es -1. Como son dos valores distintos, significa que el límite de esta función, cuando x, y tiende a 0, no existe. Siguiente ejemplo. Si f de x, y es igual a x por y sobre x cuadrada más y cuadrada, calcule el límite de la función cuando x, y tiende a 0. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a aproximarnos al origen mediante algunas curvas trayectorias. Por ejemplo, cuando me aproximo por el eje X, es decir, Y permanece en 0. Y me voy a aproximar al origen mediante X. Iniciamos en 1, después 0.5 y así llegamos a 0.1, cada vez más cercanos al valor de 0. Y hacemos lo mismo con la parte negativa, -1, -0.5 y -0.1. En este caso, como y vale 0, el numerador va a tomar el valor de 0. Y 0 entre cualquier número va a ser 0. Ahora, nos vamos a aproximar al origen por el eje Y. Significa que x va a permanecer constante en 0. Y en y me voy aproximando a 0, 1, 0.5, 0.1. Me estoy aproximando al valor de 0. Y también con la parte negativa, -1, -0.5, -0.1. Me aproximo al valor de 0, al origen, 0,0. Al sustituir estos puntos x, y como x vale 0, al sustituirlo en el numerador, tendríamos el valor de 0 entre cualquier número, porque pues y es cercano a 0 sin ser 0, significa que la función toma el valor de 0. Significa que tanto por el eje X como por el eje Y, la función se acerca al valor de 0, pero no quiere decir que ese sea su límite. No, porque hay muchas trayectorias que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, una línea recta, y igual a x, la función identidad. Significa que x y y toman el mismo valor, 1, 1, 0.5, 0.1, 0.1. Me estoy acercando al origen, 0,0. ¿Y qué pasa si nosotros sustituimos estos valores en la función? Por ejemplo, 1,1. Tendremos 1 por 1 da 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me va a dar 2. 1 entre 2 es 1/2. Hacemos lo mismo con punto 5. Tendremos punto 5 por punto 5. En el denominador tendremos punto 5 por punto 5 más punto 5 por punto 5. Es decir, aquí tendremos punto 5 por punto 5 sobre 2 veces punto 5 por punto 5. Esos puntos 5 se van a eliminar y tendremos 1/2. Y pasa lo mismo con 0.1. Vamos a obtener que el valor de la función es 1/2. Entonces, hemos obtenido límites distintos en las diferentes trayectorias. Tanto en el eje X como en el eje Y, la función tiende al valor de 0. Pero si yo me aproximo por una línea recta, encontramos que la función tiende a 1/2. Como este es diferente a los otros, significa que como son límites diferentes, el límite no existe. Y aquí lo tenemos. Siguiente ejemplo. Si f de x, y es igual a x por y cuadrada sobre x cuadrada más y cuarta, calcule el límite de la función f de x, y cuando x, y tiende al valor de 0. Es decir, que se acerca al origen. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a acercarnos al origen mediante diferentes trayectorias. Por ejemplo, por el eje X significa que Y permanece constante en 0 y X lo voy a ir aproximando al valor de 0. Tomo 1.5, 0.1. Me acerco al valor de 0. Y también lo hago con los valores negativos, -1, -0.5 y -0.1. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Como y toma el valor de 0,
significa que aquí tendremos 0 al cuadrado 0 por x, pues va a seguir siendo 0. Y 0 entre cualquier número sigue siendo 0. Significa que el valor de la función va a tomar el valor de 0, con el simple hecho de que y sea 0. Ahora, nos vamos a aproximar al punto 0,0 el origen por el eje y. Esto significa que x va a permanecer constante y y lo voy a ir aproximando de 1 hasta lo más cercano de 0, 1.5, 0.1, tanto del lado positivo como del lado negativo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando yo sustituya estos puntos, como x toma el valor de 0, 0 por y cuadrada sigue siendo 0. 0 entre cualquier número sigue siendo 0. Significa que la función tiende al valor de 0, tanto por el eje x como por el eje y. Pero como les mencioné, no son las únicas trayectorias, son varias, son infinitas trayectorias. Por ejemplo, por la recta y igual a mx. Aquí ya estamos abarcando todas las rectas de esta forma. Puede ser x, puede ser 2x, puede ser 3x, puede ser 4x. M es la pendiente. Entonces, esta es la función. F de x, y es igual a x y cuadrada sobre x cuadrada más y cuarta. Entonces, para hacer este procedimiento, x sigue tomando el valor de x, mientras que y toma el valor de m por x. Significa que donde yo tenga y, voy a colocar mx. X, aquí está y, mx al cuadrado sobre x cuadrada más, aquí está y, mx elevado a la cuarta. Desarrollo, tenemos que es x, m cuadrada, x cuadrada. Denominador, x cuadrada más m a la cuarta por x a la cuarta. Podemos factorizar lo que es la parte del denominador. Tendremos que es x cuadrada sobre 1 más m cuarta por x cuadrada. Aquí me faltó colocar un 1, que aquí ya lo tenemos contemplado. ¿Qué es lo que va a pasar? X cuadrada con x cuadrada se va a eliminar y nos queda como x por m cuadrada sobre el 1 que aquí hace falta, más m cuarta por x cuadrada. Bien, ya tenemos la forma de cómo se expresa la función cuando nos acercamos al origen mediante esta recta. Ahora, como me voy a aproximar al origen, significa cuando x se acerca al valor de 0. Entonces, al sustituir, como tengo x en el numerador, 0 por cualquier número sigue siendo 0. Entre cualquier número sigue siendo 0. Significa que si yo me aproximo por esta función, vamos a encontrar que la función de dos variables se acerca al valor de 0. Pero como mencionamos, no es la única trayectoria, puede haber más. Por ejemplo, que se aproxime mediante la parábola x igual a y cuadrada. Esa es la función. En este caso, y sigue valiendo y x aquí va a ser igual a y cuadrada. Entonces sustituimos. Tenemos x que va a tomar el valor de y cuadrada por y cuadrada sobre, aquí está x que toma el valor de y cuadrada al cuadrado más y cuarta. Realizamos operaciones, y cuadrada por y cuadrada nos da y cuarta. Y cuadrada al cuadrado de y cuarta más y cuarta se puede simplificar. Nos va a quedar y cuarta sobre 2 veces y cuarta. Y cuarta se va a eliminar y nos queda un medio. Significa que cuando la función se aproxime al origen, mediante esta forma x igual a y cuadrada, se va aproximando al valor de un medio. Entonces, hemos obtenido límites distintos en trayectorias diferentes, que sería, por el eje x es 0, por el eje y nos dio 0, por la recta y igual a mx también nos dio 0, por la parábola x igual a y cuadrada nos dio un medio. Con el simple hecho de encontrar una función, ya podemos definir que el límite de esa función no existe. Como nos damos cuenta, es un tanto complicado saber con cuáles funciones trayectorias tenemos que trabajar. La aproximación mediante curvas trayectorias solamente nos sirve para determinar que un límite no existe. ¿Por qué no podemos definir que un límite exista?
porque hay demasiadas trayectorias. Puede ser que se aproxime por una función cúbica, por una función cuártica, por una función quíntica, por una función seno, por una función coseno. Entonces, como son infinitas trayectorias, no podemos saber en cuál sí se va a poder o en cuál no se va a poder. No vamos a tener esa certeza. Entonces, lo único que nos puede servir este método es para determinar que un límite no existe. Para determinar que un límite existe, se utiliza el método de aproximación mediante curvas de nivel, que vamos a ver en el siguiente video.